los temas importantes, porque en estos momentos el mundo está tan convulsionado que Rosendo tiene que cójase unos segundos que le tocaban a José Luis Mendoza. Gracias, Susana Gotró de Wynn, querida y distinguida coordinadora del gobierno de la mañana. Interina, pero excelente coordinadora José Luis, del gobierno de la mañana. Ciertamente, Susana, primero saludo para toda la gerencia de esta Z101, para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país. Como siempre, un verdadero honor y un placer hacer uso de estos micrófonos, lo que hemos estado haciendo durante hace ya más o menos 15 años. El mundo realmente, Susana, está bastante complicado. Vamos a hablar de lo de Venezuela, vamos a hablar de las elecciones, el proceso electoral en Estados Unidos, pero primero tenemos que tocar un tema bien sensible. Medio Oriente continúa sumamente complicado. Las posibilidades de un alto al fuego en Gaza están cada vez más lejos. Yo diría que casi imposible llegar a un alto al fuego en Gaza, independientemente de los esfuerzos que pudiera continuar haciendo Estados Unidos o cualquier otra potencia. No hay acuerdo allí. Esta es la información, la última información dada a conocer anoche por las fuerzas de defensa de Israel. Confirman las fuerzas de defensa de Israel que han llevado a cabo un ataque selectivo en Beirut y que han matado a Fuad Shakur, también conocido como Saibet Moshen, comandante militar de mayor rango de Hezbollah y el jefe de su unidad estratégica. Fuad Shakur era la mano derecha de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, y su asesor en la planificación y dirección de ataques y operaciones, aseguró el comunicado del portavoz militar de israelí, Daniel Hagari. Eso fue en Beirut. Mataron a uno de los máximos líderes, dicen que el jefe de la unidad estratégica y comandante militar de mayor rango de Hezbollah, Fuad Shakur. Pero concomitantemente, desde Teherán, capital de Irán, se informa que anoche mataron en una operación militar llevada a cabo en su propia residencia, allá en Teherán, a Ismael Haniyeh, líder político de Hamas, y se responsabilizó a Israel de su asesinato. La Guardia Revolucionaria Islámica iraní confirmó la muerte de Haniyeh, pero dijo que la causa y autoría aún se investigan. Hamas responsabiliza a Israel del asesinato de Ismael Haniyeh, su líder político de más alto rango, como dijimos ya, ocurrida en Teherán, capital de Irán, en un operativo llevado a cabo en su propia residencia allá en Teherán. Esa es la situación en el Medio Oriente. El alto al fuego ahí se pone cada vez más difícil. Nos vamos a Venezuela. Bueno, presidente Leonel Fernández, a su llegada ayer al país, 6:30 de la tarde, por el aeropuerto El Higüero, aeropuerto Joaquín Balaguer, vuelo privado desde Caracas, Venezuela. El mismo Leonel confirmó que estuvo prácticamente resguardado en el aeropuerto de Caracas, el aeropuerto La Guaira, creo que le llaman, en Caracas, desde las 7 de la mañana hasta que llegó un avión de República Dominicana a sacarlo de Venezuela cerca de las 5 de la tarde. Digo 5 de la tarde porque el vuelo de Caracas a Santo Domingo es hora y media y él llegó aquí a las 6:30 de la tarde. De lo que se trata ahora, dice Leonel, con respecto a la búsqueda de una solución en Venezuela, él primero dice que esa es un problema que debe de resolver, que ese es un tema de los venezolanos y que debe de resolverse entre los venezolanos.
dice Leonel Fernández. De lo que se trata ahora es de darle certeza al proceso, y eso se logra a través de presentar las actas de votación. Eso está bien, eso es lo que se está exigiendo allá en Caracas. Dice Leonel, presentar las actas de votación para ver si lo dicho por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela se corresponde con el anuncio de que Maduro obtuvo el 51% y Edmundo González Urrutia el 44%. Ahora, aquí viene la parte que yo entiendo más controversial de la declaración del presidente Leonel Fernández. Fernández rechazó que algún otro país u organismo internacional intervenga en la situación, ya que entiende que eso es un tema de los venezolanos. Y agregó, el órgano rector de las elecciones en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral, establecido por el Estado y la Constitución de Venezuela, y es la Comisión Nacional Electoral que le corresponde dar el veredicto final de las elecciones. Pero, presidente Fernández, ya el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio el veredicto final de las elecciones. Su veredicto, presidente Fernández, el señor Amoroso primero dijo en un párrafo como de 10 palabras, no más de ahí, se sentó ante el país, ante Venezuela primero, y dijo, con el 80% computado, el resultado es contundente e irreversible. Nicolás Maduro 51,2%, Edmundo González Urrutia 44%, y no dijo más nada. Ese es el veredicto del Consejo Nacional Electoral, presidente Fernández. Pero luego al otro día, presidente, el señor Amoroso sentó a su lado a Nicolás Maduro y en presencia de él le cantó a Venezuela el siguiente párrafo: presidente Fernández, proclamamos al señor Nicolás Maduro Moro presidente electo de Venezuela. Entonces, ¿qué más es lo que va a presentar el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, señor presidente Leonel Fernández? Yo siempre le voy a llamar presidente. Acostumbro a que todo el que ha pasado por el poder le mantenemos la categoría de señor presidente. Pero parece ser que lo que vio Leonel en Venezuela, porque Leonel no hizo una declaración contundente como la esperábamos los dominicanos, parece ser que lo que él vio, que él dice que es la Comisión Nacional Electoral la que debe decidir eso, y que ese es un tema de venezolanos y que debe resolverse entre los venezolanos, y que a nadie que se meta en esa vaina. Que no se meta nadie, ningún organismo internacional, ni ningún líder internacional, que no se meta nadie en eso, que se lo dejen a los venezolanos. Pero esto es lo que dijo entonces anoche el Centro Carter, luego de anunciar ayer que se retiraba de Venezuela y que sacaba de emergencia todo su personal de ese país, sin emitir en Venezuela ningún tipo de comentario con respecto al resultado electoral ni al proceso electoral de ese país. Y el Centro Carter dijo lo siguiente, y lo cito textualmente: la elección en Venezuela no puede ser considerada democrática. No se puede verificar la autenticidad de los resultados. La elección no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Carter criticó el hecho de que la autoridad electoral, el mismo Consejo Nacional Electoral, no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral, por considerarlo una grave violación de los principios electorales.
El hecho de que la Comisión Electoral de Venezuela no haya desglosado por mesa los resultados, dice el Centro Carter, es una grave violación de los principios electorales. El Centro Carter criticó que a lo largo del proceso electoral, las autoridades del Consejo Nacional Electoral mostraron parcialidad en favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. Ese es el veredicto del Centro Carter. Eso dice el Centro Carter, que fue lo que vio en Venezuela. Y da su informe ya en Washington, porque no se atrevieron a darlo en Venezuela. Y sacaron de urgencia a su personal de ese país. Entonces, no hay manera de sentarse a negociar o de que los venezolanos por sí solos puedan resolver el problema, presidente Fernández, porque Maduro lo que está es, Maduro montó una mascarada electoral para perpetuarse en el poder. Unas elecciones, como lo dice el mismo Centro Carter, un proceso que transcurrió con algunas dificultades, pero relativamente tranquilo. Pero luego, para el resultado, se tenía preparada la trampa que hoy estamos viendo a nivel mundial. Ayer Lula y el presidente Joe Biden emitían una declaración conjunta exigiendo también que se presenten las actas y que se verifique el proceso. Lo que se está diciendo desde Venezuela a propósito de si se puede negociar con Nicolás Maduro y con Diosdado Cabello es, por ejemplo, lo que relataba nuestra compañera Susana Gotró más temprano, el presidente del Congreso de Venezuela, diciendo que los responsables de los 11 muertos, 13 muertos que han ocurrido allá en las protestas son María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, los líderes de la oposición, y que a esos dos hay que meterlos presos. Y Maduro desde el Palacio de Miraflores acusándolo de fascistas. Y ven por mí, oye. Y ven por mí si tú eres hombre. Claro. Te estoy esperando aquí, ven por mí si tú eres hombre. Entonces, ¿cómo se puede negociar? ¿Cómo pueden los venezolanos, presidente Fernández, por sí solos resolver ese tema? Tiene la comunidad internacional obligatoriamente que acompañar a Venezuela a ver de qué manera saca a ese país de esta trampa casi irresoluble en la que está metido ahora mismo. Porque, señores, es una dictadura lo que impera en Venezuela. Y las dictaduras montan sus trampas electorales única y exclusivamente para enmascararse. No hay ninguna otra razón por la que se montó. ¿Cuántos meses duraron los venezolanos luchando para que se montara unas elecciones? Y se hicieron esas elecciones cuando a Maduro y a su equipo y a su camarilla le dio la gana de que se hicieran. Ni siquiera se han respetado los calendarios para montar los procesos democráticos en ese país. Ni siquiera se han respetado los calendarios. Las elecciones que se hicieron el domingo ocurrieron en el momento en que a Maduro le dio su maldita gana. Entonces, ¿cómo es que se va a negociar con esa gente? Obligatoriamente, y yo creo que ahora habrá una situación diferente, porque no creo que la comunidad internacional vuelva y repita la situación de Juan Guaidó, y en lo que devino todo eso luego de tanta bulla a nivel internacional, porque Venezuela no aguanta más otra situación parecida. Y ahora necesariamente tiene que haber una presión para que allí haya una solución a esa situación. O montan unas nuevas elecciones confiables, un proceso confiable, donde gane el que ganó, o entonces allí no se sabe lo que va a pasar. Porque lo que ocurrió el domingo, como lo dice el Centro Carter, fue un proceso que no se puede considerar democrático y que no se pueden verificar la autenticidad de los resultados. Eso fue lo que ocurrió en Venezuela el pasado domingo, no ninguna otra cosa. Y paso a Estados Unidos. Kamala Harris, la virtual candidata del Partido Demócrata, le está complicando seriamente
la situación al Partido Republicano y a Donald Trump. Hasta hace una semana, todos los sondeos indicaban que Donald Trump le llevaba una ventaja a Joe Biden, que era el candidato demócrata, en la mayoría de los denominados estados claves, los swing states. Ha pasado una sola semana desde que Biden se bajó de la boleta y propuso a Kamala Harris en una movida estratégica para que nadie inventara con más nada. Biden propuso a Harris para amarrar el proceso ahí mismo, porque quizás Barack Obama no tenía el mismo pensar. Probablemente Obama pensaba en otras posibilidades, pero Biden se le adelantó y le propuso a Kamala Harris. Entonces, hasta hace unos días, Donald Trump cabalgaba sin ningún tipo de obstáculo, casi en una marcha victoriosa hacia la victoria el 5 de noviembre de este 2024. Pero hoy, pocos titulares hablan de Donald Trump en la prensa norteamericana y en la prensa mundial. La mayoría de los titulares hablan de Kamala Harris y de cómo el proceso electoral en los Estados Unidos se ha transformado de manera radical desde que ella emergió como potencial candidata demócrata. Digo potencial porque todavía falta que la convención la ratifique, pero de hecho ya ella acumula la cantidad de delegados necesarios y es virtualmente la candidata de ese partido, y como tal se está ya comportando y como tal la están asumiendo las grandes mayorías demócratas independientes e independientes de los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación ahora mismo en los estados claves? Dicen los informes de la prensa norteamericana que Kamala Harris gana al republicano Donald Trump o lo aventaja en Michigan, Arizona, Nevada y Wisconsin. Empatan en otros sondeos en Pensilvania y en Georgia. Esta es una encuesta de Bloomberg, la revista Bloomberg, y la prestigiosa encuestadora norteamericana Morning Consult. Está Kamala Harris aventajando a Donald Trump. Los votantes en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin fueron encuestados por Bloomberg y Morning Consult, y el resultado de esas encuestas, entre 4.972 votantes, dice que Harris aventaja a Donald Trump por lo menos con un punto y con un porcentaje general de un 48% contra un 47%. Dice que en Michigan Kamala Harris aventaja con un 53% contra un 42% de Donald Trump. En Nevada, 47% Kamala, 45% Trump. En Wisconsin, 49% Kamala, 47% Trump. En Pensilvania, ahí Donald Trump la aventaja por 4 puntos, 50 contra 46. Y en Georgia están empatados con un 47% ambos candidatos. El próximo lunes, Kamala Harris va a anunciar a su candidato vicepresidencial. Se supone hasta ahora, a propósito de que Trump la está aventajando en Pensilvania, se supone que el candidato vicepresidencial podría ser casi de manera segura Josh Shapiro, el gobernador del estado de Pensilvania, y que a partir del lunes, inmediatamente ella lo anuncie, van a salir a recorrer el país conjuntamente, sobre todo recorrer los estados claves que deciden las elecciones. Pero a este momento, el momentum lo tiene Kamala y ha logrado por lo menos detener la marcha victoriosa de Donald Trump. Llévatelo.